Buenas. Muy bien, pues buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta comparecencia que se produce tras la reunión de la permanente de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, que hemos dedicado básicamente en el día de hoy, sobre todo, a hacer balance de un año de gobierno del señor Rajoy, de la derecha en nuestro país, balance también de la tarea de oposición del Partido Socialista a lo largo de este primer año de gobierno del señor Rajoy. Ha pasado un año desde que gobierna Rajoy y la derecha, y lo cierto es que hoy podemos decir que Rajoy prometió un cambio a los españoles, pero les ha dado un cambiazo en toda regla. Rajoy pidió el voto para el cambio, pero lo cierto es que les ha dado el cambiazo a los españoles a lo largo de este año. Este primer año del gobierno de Rajoy ha sido el año del recorte y del engaño. Estas son las dos principales características a lo largo de este primer año de Rajoy. Seguramente mucha gente podía esperar, por parte de la derecha, que hubiera una serie de recortes, pero desde luego no un cambio de modelo radical como el que está protagonizando el gobierno del señor Rajoy. Y eso, además de no procurar la recuperación económica, o lo que es lo mismo. El gobierno está llevando a cabo una tarea que es injusta socialmente e ineficaz económicamente, las dos cosas. Injusta socialmente y ineficaz económicamente. Como digo, recortes sin que a cambio además se haya producido ninguna recuperación económica. El paro ha ido a peor, no ha dejado de crecer y desde luego la reforma laboral ha provocado más parados con menos derechos a lo largo de este año. Y un año después vienen a la memoria algunas afirmaciones del señor Rajoy en campaña electoral, sobre todo dos. Aquella en la cual dijo que cuando gobernara bajaría el paro en España, a las puertas de la oficina del INEM. Pues lo cierto es que, lamentablemente, no ha parado de subir el desempleo y, como digo, además, más parados con menos derechos por esa reforma laboral nefasta. Y la segunda gran mentira, el segundo gran compromiso del señor Rajoy era aquel de meter la tijera a todo, menos a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, dijo. Pues bien, en un año el señor Rajoy ha conseguido el recorte total, el recorte global. La sanidad, la educación, la dependencia y ahora también las pensiones. Después de estar meses mintiendo gravemente a los españoles en relación con las pensiones. Y muy especialmente, y todos lo recordamos, mientras se desarrollaba una campaña electoral en Euskadi, en Galicia o en Cataluña, donde todos los días el Gobierno dijo que sí que actualizaría la pensión y hemos visto cómo ha engañado a los pensionistas. Dicho de otra forma, en un año Rajoy y su Gobierno no han dejado títere con cabeza. Están construyendo una España de pago en la sanidad, de pago en la educación, de pago en la justicia. En definitiva, un año para desmontar todo lo que hemos construido en este país a lo largo de los últimos 30 años. Hoy mucha gente se está movilizando en la calle, todos los días se están movilizando en la calle para defender precisamente un modelo que hemos creado a lo largo de los últimos 30 años en este país, con una sanidad pública ejemplar, que era un modelo desde luego para el resto de países, con una educación pública que garantizaba la igualdad de oportunidades, con un sistema de pensiones digno, con un sistema de atención a la dependencia que nos ponía a la cabeza y a la vanguardia de un país avanzado y en prestaciones. Este es el balance del Gobierno del señor Rajoy y el Partido Socialista en la oposición ha hecho un esfuerzo para hacer oposición, que es su tarea, pero también para dar alternativa. El Partido Socialista en este año ha hecho oposición y ha dado alternativa en todos los temas y en todos los frentes. El Partido Socialista ha hecho oposición y ha dado alternativa, desde luego en el Parlamento, pero también en la justicia y también en la calle. En el Parlamento, alternativas como las presentadas a los presupuestos generales del Estado, como las iniciativas para poder evitar los desahucios y cambiar la legislación de este país. Alternativas para frenar el recorte de los 400 euros que tenía previsto el Gobierno de España. Alternativas para la reforma laboral. Alternativas en política fiscal. Alternativas en el Parlamento, donde el Partido Socialista no ha parado de plantear alternativas. En la justicia también. Yendo al Tribunal Constitucional para defender derechos. Y esa es la diferencia del PSOE y el PP. Otra más. Como el Partido Popular, cada vez que ha ido al Tribunal Constitucional, ha sido contra los derechos de la gente, contra la ley de igualdad, contra la ley que permitía el matrimonio igualitario. Cuando el Partido Socialista ha ido al Tribunal Constitucional ha sido para defender derechos. El Partido Socialista
ha ido en este periodo al Tribunal Constitucional contra la reforma de Radio y Televisión Española, que era un retroceso grave, contra la reforma laboral, contra la amnistía fiscal, reformas todas ellas que limitaban derechos que había en este país. Y en la calle también, porque el Partido Socialista ha estado en la calle, al lado de quienes han reivindicado y defendido precisamente ese modelo que entre todos hemos construido a lo largo de los últimos 30 años. De ahí que el discurso del Partido Popular se revela claramente falso. Un discurso muy sencillo, un discurso que hemos oído a lo largo de este año, repetido machaconamente, siempre el mismo discurso, un discurso que se basaba en decir los socialistas lo dejaron muy mal, no hay alternativa y al fin y al cabo PP y PSOE harían más o menos lo mismo. Mentira las tres. En primer lugar, porque es verdad que en este año el señor Rajoy ha hecho que todo vaya peor. O dicho de otra forma, que lo que en España iba mal hoy vaya peor. Y me refiero a la economía o al empleo. Pero que aquello que funcionaba bien en España, como la sanidad pública, como la educación pública, esté siendo desmontado por el Partido Popular, que no nos engañemos, está defendiendo un modelo de privatización claro de los servicios públicos. Por lo tanto, la primera mentira. La segunda, la de que no hay alternativa, la vemos todos los días. No es lo mismo hacer una amnistía fiscal bochornosa, como ha hecho el Partido Popular, que por cierto también ha sido ineficaz desde el punto de vista económico, que poner, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas, que es lo que ha planteado el Partido Socialista. Por lo tanto, claro que hay alternativa. Y hablando de alternativa, por cierto, me quiero referir hoy al discurso del candidato del SPD que hizo en el día de ayer, elegido, porque es muy importante, van a ser muy importantes las elecciones en Alemania, y yo creo que desde luego hay que poner en valor el discurso de un candidato socialista del SPD en Alemania, que está diciendo en Alemania lo mismo que decimos todos fuera de Alemania. Y tiene mucho valor que se haga en Alemania ese discurso. Un discurso a favor de una Alemania europea y de una Alemania que ayude a sus socios y no que se ampare precisamente, que es lo que viene haciendo ese discurso de la señora Merkel, en que los errores de otros son los que hacen que haya que hacer esa política. Desde luego hay que poner en valor, como alternativa, como digo, el discurso que hizo ayer, valiente, el señor Steinbrück, candidato del SPD en Alemania. Y les decía que la tercera, la de PP igual a PSOE, pues mire usted, es tan sencillo como ver que en la calle todos los días la gente está defendiendo precisamente aquello en lo que el PSOE siempre estuvo, que es la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las pensiones, todo aquello que está claramente identificado con un modelo socialdemócrata que levantó en este país el Partido Socialista. Por lo tanto, este es el balance que hemos hecho. En breves días tendrán ustedes documentación al respecto para poder recordar, ahora que se cierra el año, lo que ha sido un año de gobierno de la derecha, un año nefasto para este país, y lo que ha sido la tarea de oposición del Partido Socialista. Nada más, y estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto o cualquier otro. Buenos días. Yo quería preguntarle qué le parece esa noticia que hemos conocido hoy sobre Santiago Cervera y la apertura de un expediente informativo que le ha abierto la dirección del Partido Popular. Pues es un caso verdaderamente extraño, donde tendrá que dar explicaciones, desde luego, el diputado Cervera, el Partido Popular, y desde luego también confiamos en la justicia. Esperamos que se den explicaciones oportunas en un caso que es verdaderamente extraño. Hola. Yo quería saber, vistas las últimas declaraciones, varias, de algunos líderes socialistas que están pidiendo ya que se abra el debate sobre primarias, sobre candidatos, si la dirección del PSOE se plantea cambiar su calendario, que era sine die, sobre esta cuestión, y porque es algo que además evidentemente va a salir este sábado en la conferencia. Entonces quería saber si se ha planteado o si hoy se ha hablado algo sobre este asunto. Mire, el Partido Socialista Obrero Español solo está ocupado y preocupado en los problemas de España y de los españoles. Y se equivoca quien esté pensando en sus ambiciones personales en este momento. Y le voy a decir más. El Partido Socialista Obrero Español fue el primer partido en España que celebró primarias, el primero, y lo lleva haciendo muchos años. Y el Partido Socialista Obrero Español va a ser el primer partido en España que haga primarias abiertas. Y lo va a hacer, en primer lugar, porque lo defendió su secretario general cuando se presentó a un congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, que defendió y se comprometió a celebrar primarias abiertas. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, porque lo decidió un congreso del Partido Socialista. Lo decidieron sus militantes. Y, por lo tanto, claro que el Partido Socialista va a celebrar
primarias abiertas, como lo han hecho Italia y Francia, que son los dos precedentes, el Partido Socialista Italiano y el francés. Por cierto, en los dos, primarias abiertas, y en los dos, primarias 6 meses antes de las elecciones. Por lo tanto, el Partido Socialista, claro que va a hacer primarias abiertas. Primero, porque fue un compromiso de su secretario general, y segundo, porque lo aprobó un Congreso Federal del Partido Socialista. Y los congresos del Partido Socialista son plenamente democráticos y autónomos. Por lo tanto, el PSOE hará primarias abiertas. Le he dicho que hay dos precedentes, Italia y Francia, en los dos 6 meses antes, y el Partido Socialista, claro que va a hacer primarias abiertas, meses antes de las elecciones. Lo que no va a hacer es tener abiertas las primarias 4 años. Yo quería preguntarle por Cataluña, si una amplia mayoría del Parlamento, incluyendo al PSC, reclamara un referéndum legal, ¿cuál sería la posición del PSOE? Estaríamos hablando de más de 100 diputados de 135. No vamos a hacer futuribles en relación con este asunto. En su día dijimos lo que teníamos que decir cuando conocimos los programas electorales de Cataluña. No hay nada nuevo que añadir. Gracias. Bueno, tengo varias preguntas. En primer lugar, sobre el Consejo Territorial del próximo sábado, quería saber si en la permanente han hablado, han hecho un primer esbozo de qué es lo que se va a plantear, cuál va a ser la agenda de este Consejo Territorial, si es que no va a ser el calendario orgánico, digamos, cuál será. En segundo lugar, quería preguntarle si el Partido Socialista ha tomado ya la decisión de recurrir al Constitucional la no actualización de las pensiones. En tercer lugar, perdóneme, mañana se vota una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Sindicatos contra la reforma laboral del Gobierno del PSOE. Me gustaría preguntarle cuál va a ser el sentido del voto de los socialistas. Y si me permite, por último, sobre las negociaciones con el Gobierno para la reforma de la Administración local, querría preguntarle si el PSOE ha renunciado ya a su aspiración de terminar con las diputaciones y a cambio de qué, en qué tipo de reforma están pensando ustedes. Gracias. Sobre el orden del día del Consejo Territorial, desde luego habrá distintos asuntos encima de la mesa. Informaremos cuando toque. En relación con el recurso sobre las pensiones, estamos estudiando, desde luego, ese recurso. Ahora mismo, hasta ahora, no le puedo confirmar todavía que esté decidido. En relación con la ILP, que me habla del Congreso de los Diputados sobre la reforma laboral del PSOE, lo que le puedo decir es que ojalá estuviera en vigor la reforma laboral del PSOE y no la que ha puesto en marcha el Partido Popular, que desde luego ha sido verdaderamente grave para este país. Y en relación con las negociaciones para la reforma de la Administración del mundo local, lo único que le puedo confirmar es que está habiendo contactos y que, por supuesto, se está trabajando para llegar a acuerdos. No le puedo avanzar ninguna posición porque está habiendo esos contactos y, desde luego, si hubiera acuerdos en este país, ojalá hubiera habido algún acuerdo más y ojalá haya acuerdos, porque eso querría decir que, evidentemente, las partes todas se hubieran puesto de acuerdo. Sí, yo quería preguntarle sobre la propuesta que conocimos el otro día del secretario general de reformar la Constitución para incluir la sanidad en el apartado de derechos fundamentales, si la formulación concreta de esta propuesta tendrá que esperar a la conferencia política o si su intención es presentar ya, digamos, un texto articulado en el Congreso o el mecanismo que sea inmediatamente. No, conocerán ustedes en breve cuál es la propuesta concreta del Partido Socialista para algo que no es sino blindar en la Constitución española los servicios públicos esenciales, y en este caso la sanidad, que está sufriendo un ataque histórico para mal por parte de la derecha, porque no solamente se están recortando prestaciones y servicios, es que se está tratando de cambiar el modelo. Se está cambiando el modelo por la puerta de atrás, que es lo que está haciendo la derecha. Y, por cierto, y por mucho que se niegue, yendo a la privatización de servicios que hoy son públicos. Por lo tanto, habrá una propuesta concreta que conocerán ustedes en breve, precisamente para blindar la sanidad pública de este país. Una simple aclaración. De su afirmación de que el PSOE no va a tener abierto el proceso de primarias 4 años, se deduce que ni en el Consejo de este sábado ni en el Comité Federal la dirección va a someter ninguna agenda, ningún calendario de debate. Yo he dicho lo que tenía que decir en relación con las primarias, nada más. No he entrado en otros terrenos donde el Partido Socialista, su dirección, faltaría más, planificará su trabajo. Faltaría más, por supuesto que sí.
solo quería repreguntar si conoceremos en breve esta Sí. propuesta. Entiendo, por lo tanto, o sea, será solo esta propuesta de reforma de la Constitución o incluirán en esta propuesta que conoceremos en los próximos días otros aspectos a reformar de la Constitución, o para eso sí tendremos que esperar, como se había dicho, a la conferencia. Me preguntaba usted por un asunto concreto, que es la propuesta que ha hecho el secretario general del PSOE para blindar la sanidad pública en la Constitución. Yo le digo, fórmulas concretas. Para eso van a conocer ustedes en breve, muy en breve. En relación con todo el asunto de la posible reforma de la Constitución, saben ustedes que el PSOE tiene abierto un debate y ese debate, desde luego, desembocará en el plazo oportuno en una propuesta concreta que afectará a más asuntos, claro. Muy bien.